¿Alguna vez has tenido esa sensación sutil, casi un susurro del alma, de que existe una parte tuya profundamente guardada, deseos que no siempre te atreves a nombrar, ni siquiera en el silencio de tus pensamientos? Piensa en un lugar secreto dentro de ti, donde anhelos genuinos residen, muchas veces cubiertos por capas de miedos. Bienvenidos y bienvenidas a Más allá del inconsciente. Hoy, nuestro viaje nos conduce a una pregunta esencial. ¿Por qué será que, tantas veces, reprimimos nuestros verdaderos deseos? Si anhelas comprender las fuerzas internas que nos llevan a este distanciamiento de nosotros mismos, y el impacto de esto en nuestra vida, este video es una invitación. Prepárate para un profundo viaje de autoconocimiento. Para iniciar nuestra exploración, es fundamental tocar la naturaleza del deseo en sí. Como ya conversamos aquí en Más allá del inconsciente, para el psicoanálisis, especialmente a partir de Freud, el deseo es más que una simple voluntad, es una fuerza pulsional, una energía vital que nos constituye y nos mueve profundamente, como una corriente subterránea que configura el paisaje de nuestra alma. Es la expresión más pura de nuestro ser en busca de algo, en busca de realizarse. ¿Pero qué serían entonces los verdaderos deseos en este contexto tan íntimo? Son aquellos anhelos más auténticos, más singulares, que brotan de nuestro núcleo más profundo, como si fueran la melodía única de nuestra existencia. Muchas veces, son como semillas originales de nuestra alma, representando lo que hay de más espontáneo y personal en nosotros. Pueden ser manifestaciones de vivencias de nuestra infancia, expresiones de nuestra creatividad más pura, o anhelos profundos de conexión y expresión. Estos deseos a veces no encajan perfectamente en los marcos sociales, o en la imagen idealizada que intentamos, con tanto esfuerzo, sostener ante el mundo y nosotros mismos. Por ser tan crudos, tan genuinos, y no raro, tan distantes de aquello que esperamos de nosotros, o que los otros esperan, frecuentemente residen en el vasto y misterioso territorio de nuestro inconsciente. Para nuestro juez interno, aquella parte de nosotros que aprendió a temer el juicio, pueden parecer inapropiados, egoístas o peligrosos. Y es por eso que se convierten en candidatos a ser silenciados. Si estos deseos son tan genuinamente nuestros, cargando la esencia de nuestro ser, ¿por qué acaban escondidos, encerrados en ese cofre interno? ¿Por qué no podemos vivirlos en plenitud? Es aquí donde necesitamos conocer un mecanismo de defensa fundamental e ingenioso de nuestra mente, descrito por Freud: la represión, o recalque. No es un simple olvido, como no recordar dónde dejamos un objeto, es un proceso psíquico activo, poderoso y crucialmente, predominantemente inconsciente. Su principal función es ser una barrera protectora, una muralla interna, manteniendo alejados de la conciencia pensamientos, recuerdos, sentimientos, o, especialmente, deseos que nuestro ego, la instancia que nos adapta a la realidad, percibe como peligrosos, dolorosos, vergonzosos, o inaceptables para nuestro equilibrio. Imagina un portero eficiente y riguroso en la entrada de tu mente consciente. Ese portero es la represión. Tiene una lista invisible de lo que puede o no ser admitido en la sala principal de la conciencia. Si un deseo evaluado como prohibido o amenazante intenta cruzar esta frontera, es bloqueado y enviado a los sótanos del inconsciente. Lo curioso, y a veces trágico, es que conscientemente ni percibimos esta operación. Solo sentimos el efecto. El deseo desaparece de la vista, pero no de la existencia psíquica. Este mecanismo es esencial para nuestra supervivencia psíquica, especialmente en la infancia, ayudando a lidiar con impulsos y realidades avasalladoras para un psiquismo en formación. Con todo, es importante recordar que esta solución de esconder deseos de nosotros mismos, también tiene su precio. Un precio que frecuentemente pagamos con nuestra vitalidad, espontaneidad, alegría de vivir, y nuestra capacidad de sentirnos enteros, auténticos y verdaderamente conectados con la vida. Pero ¿qué exactamente acciona este poderoso mecanismo de represión? ¿Cuáles son las fuerzas internas y las experiencias que nos llevan a encerrar nuestros deseos más genuinos? La primera gran fuerza que necesitamos investigar es nuestro guardián moral interno, aquella instancia que Freud denominó superyo. Él es, en gran medida, el principal arquitecto y el gran instigador de la represión en nuestra vida psíquica. Imagina el superyo como un juez, a veces implacable, que reside dentro de nosotros, constantemente evaluando nuestros pensamientos, sentimientos, y claro, nuestros deseos más íntimos. Él se formó a partir de la internalización de las voces de nuestros padres, de nuestros educadores,
de las normas de la sociedad y de la cultura en que crecimos. Es él quien detenta el código de conducta interno, el manual invisible de lo que es considerado bueno o malo, aceptable o inaceptable. Y cuando un deseo que brota de nuestro ello, nuestra parte más instintiva y pulsional, es considerado por este superyo como sucio, demasiado egoísta, peligroso o vergonzoso, la orden para reprimir es rápidamente disparada, como una alarma interna. Así, deseos que pueden ser profundamente humanos, como los agresivos en ciertas situaciones, impulsos sexuales que aprendemos a ver como tabú, anhelos por romper con tradiciones, o el deseo de poner nuestras necesidades en primer lugar, pueden ser velozmente silenciados por este superyo vigilante. Muchas veces, esto sucede antes incluso de que tengamos la oportunidad de comprenderlos. Otra raíz poderosa de la represión, profundamente entrelazada con la formación del superyo, reside en el miedo. Y no un miedo cualquiera, sino miedos primordiales, que se originan en nuestras primeras experiencias. El miedo a la pena, y quizás más fundamental, el miedo a la pérdida del amor y la protección de aquellas figuras que, en la infancia, representaban nuestro mundo. Piensa en una niña pequeña. Cuando ella expresa ciertos deseos, curiosidad, rabia, autonomía, y esa expresión es recibida con crítica severa, castigo, o con esa mirada de desaprobación que retira el afecto, la niña aprende rápidamente. Ella aprende, en su cuerpo y alma, que ciertos deseos traen el riesgo de dolor, rechazo o soledad. Freud habló del complejo de castración, no solo en el sentido literal, sino como un temor más amplio, simbólico, de una pérdida significativa, de una retaliación severa por deseos transgresores, especialmente los ligados al intenso drama del complejo de Edipo. Para evitar esa catástrofe fantaseada, la pérdida del amor parental, la niña reprime esos deseos, internalizando la prohibición. El deseo se torna peligroso porque su expresión amenaza el lazo de amor esencial. Junto al juez interno y al miedo a la pérdida del amor, hay otra emoción avasallante que frecuentemente comanda el acto de reprimir: la angustia. La represión muchas veces funciona como un intento casi desesperado de nuestro ego de protegernos de niveles de ansiedad, de culpa o de dolor psíquico que serían en aquel momento simplemente insoportables de enfrentar conscientemente. Es, en esencia, una maniobra de fuga de un sufrimiento que se anuncia como inminente y devastador. Imagina un deseo que, si fuera plenamente reconocido por nosotros, nos colocaría ante un conflicto interno terrible. Puede ser un deseo que contradice nuestros valores conscientes, o que nos forzaría a una elección imposible. O, aún, un deseo que, si se realizara, traería consecuencias percibidas como desastrosas en nuestra realidad. La simple posibilidad de encarar este deseo de frente, con todas sus implicaciones, puede generar una angustia que nos desborda. En estos casos, el ego, buscando preservar un mínimo de equilibrio, puede optar por reprimir el deseo problemático. Es como barrer la basura debajo de la alfombra. El problema no se resuelve en su raíz, pero al menos temporalmente, sale de nuestro campo de visión consciente, aliviando la tensión. La represión, aquí, actúa como solución de emergencia, una forma de evitar el desbordamiento de la angustia, aunque a largo plazo, esta solución pueda mostrarse bastante costosa. Finalmente, al explorar las razones de la represión, no podemos dejar de mencionar el impacto de las experiencias traumáticas. El trauma es un evento que excede la capacidad del psiquismo de procesarlo e integrarlo. Ante un dolor psíquico tan desgarrador, la represión puede actuar como un mecanismo de defensa extremo pero vital. Recuerdos, sentimientos aterradores y hasta deseos ligados al trauma pueden ser masivamente reprimidos. Es un intento de proteger la integridad psíquica, de permitir que la vida continúe incluso con una parte de sí anestesiada. Aunque esta represión pueda ser crucial para la supervivencia inmediata, el material traumático reprimido continúa ejerciendo su influencia subterránea, muchas veces llevando a repeticiones dolorosas, o a una sensación de estar atormentado por algo que no se nombra, hasta que pueda ser elaborado. Sea por cuenta de un superyo muy severo, de miedos infantiles que aún persisten, de nuestra tentativa de escapar de la angustia o de experiencias traumáticas que nos marcaron. La represión aleja ciertos deseos de nuestra conciencia. Pero, y aquí reside uno de los descubrimientos más fundamentales de Freud, lo que es reprimido no queda pasivamente dormido. El inconsciente no se calla.
Aquello que es desterrado de la conciencia continúa cargado de energía psíquica, como un manantial de agua bloqueado. El agua continúa fluyendo y buscará otras salidas, quizás inesperadas, para manifestarse. Freud llamó a este fenómeno el retorno de lo reprimido. Significa que el material inconsciente, especialmente los deseos reprimidos, está siempre buscando formas de sortear la barrera de la represión y emerger en nuestra vida, aunque lo haga de maneras disimuladas, simbólicas, o a veces, bastante dolorosas. Pero ¿cómo estos deseos reprimidos se manifiestan concretamente? ¿Cuáles son las señales, muchas veces sutiles, de que algo importante dentro de nosotros está intentando ser escuchado? Reconocer estas manifestaciones es el primer paso para entender lo que nuestro inconsciente intenta comunicarnos. Una de las formas más clásicas son los síntomas neuróticos. Esa ansiedad persistente sin causa clara, miedos irracionales y paralizantes, fobias, pensamientos obsesivos que no nos dejan en paz, o comportamientos compulsivos que nos sentimos forzados a repetir. Muchas veces, un síntoma es una formación de compromiso, un intento del psiquismo de dar salida al deseo reprimido, al mismo tiempo que lo mantiene disimulado para no ser reconocido por la conciencia. A veces, el cuerpo grita lo que la boca calla. Síntomas físicos sin causa orgánica aparente, dolores de cabeza tensionales, problemas digestivos crónicos, alergias en la piel que surgen en momentos de estrés, fatiga inexplicable, pueden ser el lenguaje que el deseo reprimido encuentra para expresarse, cuando la vía psíquica está demasiado bloqueada. Es lo que llamamos somatización. ¿Quién nunca intercambió un nombre, olvidó una palabra, o cometió un pequeño error que parecía revelar una intención oculta? Freud llamó a esto actos fallidos o lapsus. Son pequeñas grietas en la armadura de la represión, por donde escapan fragmentos de nuestros deseos o pensamientos inconscientes, muchas veces sorprendiéndonos, pero siendo siempre significativos. Los sueños para Freud son la vía regia al inconsciente. Durante el sueño, la censura de la represión se afloja, y los deseos reprimidos encuentran un escenario para representarse, aunque sea de forma simbólica, y muchas veces aparentemente ilógica. Aprender a mirar nuestros sueños con curiosidad puede darnos pistas valiosas. Otra manifestación sutil es esa sensación persistente de vacío interior, un aburrimiento crónico, una insatisfacción difusa con la vida, incluso cuando, aparentemente, todo está bien. Es como si una parte esencial de nosotros estuviera ausente, anestesiada. Este vacío puede ser el reflejo de la ausencia de nuestros deseos más verdaderos, que por estar reprimidos, no consiguen impulsarnos y dar color y sentido a nuestra existencia. ¿Alguna vez te has visto repitiendo los mismos errores en relaciones, o boicoteando tus oportunidades de éxito? Estos patrones de autosabotaje y repetición de elecciones que generan sufrimiento, pueden ser una forma compleja por la cual lo reprimido se manifiesta. Es como si, inconscientemente, estuviéramos representando conflictos no resueltos, o castigándonos por deseos considerados culpables. Finalmente, la represión de deseos, especialmente los ligados a nuestra historia afectiva y sexual, puede manifestarse en dificultades de intimidad, y en la capacidad de sentir placer, anedonia. Bloqueos en la sexualidad, miedo a entregarse a una relación, pueden ser señales de que deseos importantes fueron congelados. Reconocer todas estas señales de lo reprimido en nuestra vida puede ser desconcertante, hasta doloroso. Es como descubrir una habitación secreta en nuestra propia casa mental. Pero este descubrimiento es también un llamado para mirar más profundamente, más allá de lo que conscientemente sabemos sobre nosotros. Si lo reprimido insiste en regresar, ¿cómo podemos acercarnos a él de forma transformadora, y no solo sufrida? Esta travesía interna, sin embargo, tiene sus desafíos. Acceder a lo que fue reprimido es arduo, pues la represión busca justamente ocultar. Requiere coraje para encarar lo que fue escondido, y compasión por nuestros deseos que un día necesitaron ser silenciados para nuestra protección. No es un camino fácil, pero es un camino posible. Un primer paso fundamental en este camino de regreso a sí mismo es cultivar el arte delicado de la autoobservación atenta, y de la escucha verdaderamente sensible. Esto significa aprender a prestar atención genuina a aquellas señales que mencionamos, síntomas, sueños, actos fallidos, repeticiones, no como meros errores o problemas a ser eliminados, sino como mensajes valiosos de nuestro inconsciente. Se trata de desarrollar, gradualmente, una postura de curiosidad genuina y de acogimiento en relación con nuestras propias emociones, pensamientos y fantasías,
incluso aquellos que nos parecen más extraños o inaceptables. En vez de juzgarlos inmediatamente podemos preguntarnos, ¿qué es lo que esto realmente quiere decirme? ¿De dónde viene esta sensación? ¿Qué parte de mí está intentando expresarse aquí? Esta escucha interna, despojada de la prisa del juicio, es capaz de abrir espacios internos antes inimaginables. Muchas veces, sin embargo, esta autoobservación, por más importante que sea, encuentra sus propios límites. Es extraordinariamente difícil ser nuestros propios arqueólogos psíquicos a tiempo completo, especialmente con defensas tan arraigadas, sin las herramientas adecuadas o un guía experimentado. Es aquí donde el psicoanálisis, como método de investigación del inconsciente y como práctica terapéutica, ofrece un camino y un espacio singular, seguro y protegido, para que lo reprimido pueda, gradualmente, emerger y, principalmente, ser hablado, ser nombrado. En el setting analítico, a través de la técnica fundamental de la libre asociación, donde somos invitados a hablar lo que nos venga a la mente, por más ilógico o aparentemente sin importancia que parezca, menos de la interpretación cuidadosa de los sueños, de los lapsus, y del análisis de la relación que se establece con el analista, la transferencia, es posible, poco a poco, revelar los velos que enmascaran nuestros deseos reprimidos, nuestros miedos arcaicos y los conflictos que nos paralizan. Es un trabajo artesanal de desciframiento paciente. Es crucial entender que el objetivo del análisis no es una liberación caótica de todos los deseos, sino la elaboración, comprender el origen, el significado y la función de esos deseos en nuestra historia. A partir de ahí, podemos integrarlos de forma más consciente a nuestra personalidad, encontrar formas más saludables de lidiar con ellos, o incluso soportar el dolor de la imposibilidad de su realización, sin que esto nos impida vivir plenamente. Recorrimos un viaje profundo hoy, ¿no es cierto? Exploramos juntos los laberintos de nuestra mente para intentar comprender por qué, tantas veces, terminamos reprimiendo nuestros deseos más verdaderos, aquellos que cargan nuestra esencia. Vimos que el miedo a la pena, o a la pérdida del amor, la voz severa de nuestra conciencia moral internalizada, la tentativa de escapar de la angustia, y las marcas de experiencias traumáticas, pueden llevarnos a esconder partes vitales de nosotros mismos. Pero también descubrimos con Freud, que estos deseos no desaparecen, ellos insisten en manifestarse, de formas disimuladas, pidiendo ser escuchados. Reconocer, y sobre todo, acoger estos deseos, por más desafiante que este proceso pueda parecer en algunos momentos, es un acto de profunda valentía y un camino luminoso para una vida con más significado, con más autenticidad, y con una sensación mayor de plenitud. No se trata de una tarea fácil, ni rápida, pero cada pequeño paso que damos en dirección a nosotros mismos, a la escucha de nuestro mundo interno, es un redescubrimiento de nuestra inmensa potencia vital. La escucha interna sensible y curiosa es, sin duda, la clave para esta transformación. ¿Y tú, a lo largo de nuestra conversación aquí en Más allá del inconsciente, qué sentimientos o pensamientos esta exploración sobre deseo y culpa despertó en tus experiencias? ¿Pudiste identificar reflejos de esta represión en tu propia vida, o quizás reconocer deseos que, silenciosamente, piden paso y atención? Comparte tus impresiones, tus dudas y tus vivencias aquí en los comentarios. Tu participación es muy valiosa, y enriquece inmensamente nuestra comunidad de búsqueda y aprendizaje. Si este contenido te tocó, dale like, suscríbete y comparte con quien necesita oír esto. Hasta nuestro próximo encuentro, en una nueva travesía más allá del inconsciente.